Hola a todos. La vida da muchas vueltas, y yo soy la prueba de ello. Nunca imaginé que pasaría por algo así, y mucho menos que cogería un avión a España para presenciar con mis propios ojos la peor traición de mi marido y participar en su detención. La historia de aquel día, que todavía me atormenta en sueños, es algo que me avergüenza contar. Aparte de mi familia, solo dos amigas saben todo lo que me ocurrió. Guardármelo para mí ha sido una carga muy pesada, así que aprovecho esta oportunidad para desahogarme y contarlo todo. Allá vamos. Siempre pensé que la felicidad no era algo lejano. Crecí viendo a mis padres vivir una vida de gran complicidad y cariño. No vivíamos en una casa enorme como otras personas, ni viajábamos con frecuencia, pero la risa nunca faltó en nuestro hogar. Por eso, aprendí a creer que la felicidad no viene de grandes cosas, sino de algo que está muy cerca de nosotros. Mis padres eran una pareja increíblemente unida. Mi padre ayudaba a mi madre en su trabajo de forma natural, y si mi madre estaba cansada, mi padre ocupaba su lugar sin decir una palabra. Parecían conocer los movimientos del otro sin necesidad de hablar. Para mí, parecían más un equipo de toda la vida que una pareja. Mis padres trabajaron en el comercio durante muchos años. Empezaron vendiendo fruta en un puesto en el mercado. En los días de lluvia, lo cubrían todo con plásticos para seguir vendiendo. En verano, cargaban sandías chorreando de sudor. Y en invierno, movían cajas de naranjas con las manos agrietadas por el frío. Sobrevivieron así durante décadas en el mercado, hasta que un día, mi hermano mayor y yo tuvimos una conversación con ellos. Mamá, papá, ¿por qué no abrís una tienda de verdad ahora? No en el mercado, algo diferente, no solo fruta apilada. Para eso se necesita dinero, y no hay garantía de que el negocio vaya bien. ¿Y si perdemos todo el dinero? Mi hermano y yo se lo explicamos todo con detalle. Hablamos sobre las preferencias de las madres de hoy en día, la demanda de fruta para las meriendas de los niños, y la idea de crear una tienda que no vendiera solo productos baratos, sino una experiencia. En aquel momento, yo ya llevaba 6 años trabajando y no tenía planes inmediatos de casarme. Por eso, tenía cierto margen económico para ayudar. Al final, unimos fuerzas y abrimos una frutería gourmet. No era una tienda que simplemente exhibía fruta para vender como en el mercado, sino un espacio que parecía una cafetería. Invertimos mucho en el letrero. Pusimos uno con un diseño limpio y sofisticado, que no parecía de una frutería, y organizamos el interior de forma minimalista. La iluminación era clara y los colores suaves. A un lado, teníamos un espacio para vender fruta ya preparada y envasada, y al otro, pequeñas mesas donde los clientes podían sentarse y comer fruta al momento. Era, literalmente, como un café de frutas. Quizás por eso, la tienda empezaba a llenarse a la hora de recoger a los niños del colegio. Mamá, ¿puedo comerme una manzana aquí antes de irnos? Claro, come un poquito y luego vamos a la academia. Cuando los niños pedían esto, las madres aprovechaban para pedir un café y descansar un poco. Más tarde, viendo esa demanda, compramos una máquina de café profesional. Cuando empezamos a vender café, el ambiente de la tienda mejoró aún más. El aroma a fruta mezclado con el olor a café hacía que incluso la gente que pasaba por la calle se detuviera a mirar. Sinceramente, la ubicación fue un factor decisivo. Era una urbanización nueva. Estaba rodeada de grandes residenciales con colegios concertados, y era un lugar donde vivían muchas madres jóvenes. A veces, me pregunto si habría tenido tanto éxito en otro lugar. El momento y el lugar fueron perfectos. Hemos vendido fruta toda la vida, pero nunca pensé que un día tendríamos una tienda que parece una perfumería de un centro comercial. Y los clientes nos descubren como por arte de magia. ¿No es increíble? Cada vez que mis padres decían esto, sentía un orgullo inmenso. Sentía que había ayudado a dar un nuevo brillo al trabajo de su vida. Y al ver aquello me di cuenta una vez más. La felicidad no está lejos. Está aquí mismo, cuando la familia sonríe y camina en la misma dirección. En aquella época, el trabajo era más importante para mí que el matrimonio. Quería primero construir una vida sólida para mí. Por eso, me dediqué en cuerpo y alma a aquella tienda, y esos tiempos permanecen como un recuerdo muy cálido en mi vida. La verdad es que yo tenía una cierta fantasía sobre el matrimonio. No desde pequeña, pero fue una fantasía que se desarrolló naturalmente a medida que crecía. La razón era simple. Mis padres se llevaban extremadamente bien, hasta el punto de que bromeábamos diciendo que, si se estuvieran ahogando, no lucharían por salvarse individualmente, sino que se abrazarían y se hundirían juntos. Y no parecía una broma, pues los dos estaban siempre del mismo lado. Cuando mi padre llamaba cariño, mi madre se giraba sin siquiera preguntar por qué. Y cuando mi madre suspiraba, mi padre se sentaba a su lado en silencio. Crecí viendo esto y por eso creo que creía vagamente que el matrimonio era así. Yo también quiero encontrar a una persona así para vivir.
pensaba con naturalidad. Mi hermano empezó a salir con su novia antes que yo, y ya llevaban bastante tiempo. Para ser exactos, 6 años. Todo el mundo preguntaba, ¿no creéis que ya es hora de casarse? Pero mi hermano siempre daba la misma respuesta. Faltaba dinero. Y no era mentira, porque el dinero que había ahorrado para la boda se invirtió en la apertura de la frutería de nuestros padres. En aquel momento, para ser sincera, tuve un pensamiento un poco frío. ¿No lo dejará por esto? Seamos honestos. Si una pareja está ahorrando para casarse y de repente ese dinero se gasta de golpe, es normal que la mujer se sienta insegura. Yo creía que esa era la realidad. Pablo, ¿qué dice Ana? Te has gastado todo el dinero que habíais juntado para la boda. A ella no le importa. Dijo que era para nuestros padres, y que era lo correcto. Me sorprendió oír aquello. Es fácil decirlo, pero ¿cuántas personas serían realmente capaces de hacerlo? Mi futura cuñada Ana era una persona increíble. Aunque pudiera ser un problema que afectara a su propia vida, apoyó la decisión, diciendo que se trataba de los padres de él. En ese momento, estuve dispuesta a aceptarla como familia. A partir de entonces, empecé a desear encontrar a alguien así. Alguien que estuviera a mi lado en los momentos difíciles y que, cuando yo decidiera ayudar a alguien, en lugar de cuestionarme, dijera que entendía mi corazón. Una relación en la que ambos se apoyan y, cuando es necesario, se convierten en el soporte del otro. Sin embargo, extrañamente, mis relaciones nunca fueron en esa dirección. Los hombres con los que salí eran todos mezquinos. Solo se sentían seguros, si tenían más que yo, y siempre veían las situaciones desde su propio punto de vista. Eran muchos los que querían ser comprendidos, pero exigían sacrificios como si fuera una obligación. Puedes ceder en esto, ¿no? Estas cosas me hacen sentir inseguro. Tienes que comprenderme. Cada vez que oía estas palabras, me sentía cada vez más agotada. Cuanto más salía con alguien, más confusa me sentía sobre si estaba amando a alguien o simplemente llenando las carencias de otra persona. Llegó un punto en que pensé que quizás yo era alguien que debía renunciar a la idea de casarse. Mientras tanto, la tienda de mis padres se estabilizó por completo. Los clientes aumentaron de forma constante y los ingresos se volvieron estables. Entonces mis padres sacaron a relucir el tema de la boda de mi hermano, que les preocupaba, y esta vez le dieron un generoso apoyo económico. Gracias a eso, mi hermano se casó a los 35 años. El día de la boda, yo sonreía, pero sentía una opresión en el corazón. Yo tenía 32 años en ese momento. Sentada en la ceremonia pensé, ¿cuándo encontraré a una buena persona, saldré con ella y me casaré? Quería que mi vida fluyera naturalmente como la de los demás, pero sentía que, en este aspecto, mi vida estaba siempre estancada. Pero, por increíble que parezca, el destino estaba más cerca de lo que pensaba. Fue en una época en la que ya había aceptado la idea de que el matrimonio quizás no era para mí. Un compañero de trabajo empezó de repente a insistir en que fuera a una cita a ciegas. Conozco a una persona fantástica. ¿Quieres probar? No, gracias. Ya no tengo mucho interés en eso. Es una pena. Ve solo una vez, en serio. Pero aquel compañero fue increíblemente persistente. Me hablaba de ello en el almuerzo, en el café, al salir del trabajo. Me decía que no me sintiera presionada, que era solo para hacerle un favor, que fuera solo una vez. Al final, acabé cediendo. Ya no tenía más excusas para negarme, y como era un compañero de trabajo, era complicado rechazarlo de forma tajante. Fue en esa cita a ciegas, a la que fui casi arrastrada, donde conocí a mi actual marido. La primera impresión, para ser sincera, no fue fácil. Mi marido era un hombre de pocas palabras. Nos saludamos, nos sentamos, y la conversación era una pregunta, una respuesta, y luego silencio. Pensé para mis adentros. Hoy va a ser un día difícil. Yo tampoco soy muy habladora, me gusta observar el ambiente. Pero aquel día, extrañamente, fui yo la que no paró de hablar. El ambiente estaba tan pesado que temía que se volviera aún más incómodo. Mientras hablaba, pensaba que aquello no iba a llegar a nada. Parecía más una entrevista de trabajo que una cita. Por eso, de camino a casa, ya había decidido olvidar el asunto. La primera cita terminó así. Naturalmente, pensé que no habría más contacto. Pero aquella noche recibí un mensaje. Era una invitación para una segunda cita. Me quedé genuinamente sorprendida. Gracias por haberte esforzado tanto en animar el ambiente hoy. Me gustaría volver a verte. Te prometo que me esforzaré más. Leí el mensaje y me quedé en silencio un buen rato. El agradecimiento y la forma tan honesta en que se expresó me dejaron desconcertada. Mi marido dijo que estaba agradecido por mi consideración al llevar la conversación, aún sabiendo que su silencio lo hacía todo extraño.
y dijo que quería conocerme un poco mejor. La verdad es que en ese momento dudé bastante en aceptar o rechazar. Mi opinión ya estaba bastante formada después de la primera cita, pero por otro lado, el hecho de que la persona que nos presentó fuera un compañero de trabajo no se me iba de la cabeza. Tenía miedo de que, si lo rechazaba bruscamente, pudiera crear un ambiente incómodo más tarde. Así que acabé respondiendo que sí. En la segunda cita, vi un lado de él completamente inesperado. Esta vez, fue él quien inició la conversación. Dijo que había elegido él el lugar. Me recomendó platos del menú. Y se notaba su esfuerzo por llevar las riendas del ambiente. Era una persona totalmente diferente a la de la primera cita. Estás muy diferente de nuestra primera cita. ¿Por qué estuviste tan callado aquella vez? Normalmente, cuando hablo mucho en la primera cita, las cosas tienden a no salir bien. Me gusta mucho bromear, y, a veces, en situaciones más serias, acabo diciendo cosas fuera de lugar. Ya me han dicho que parecía un Casanova intentando ligar, así que tuve algo de cuidado. El hecho de que dijera aquello sobre sí mismo con tanta naturalidad me hizo reír. Me eché a reír allí mismo. Y en medio de la risa, me di cuenta de repente. Esta persona es más honesta de lo que pensaba. Y, extrañamente, después de aquella carcajada, me sentí un poco más relajada. Mi marido y yo teníamos un sentido del humor muy compatible. Puede parecer algo sin importancia, pero en la vida en pareja es un aspecto fundamental. Las bromas que él hacía, ligeras y espontáneas, eran todas de mi agrado. No era un humor forzado, sino bromas que surgían naturalmente en la conversación y me hacían reír. Nos hicimos cercanos muy rápidamente. La comunicación era fluida y quedar era fácil. Nos enamoramos de la rutina de vernos después del trabajo para tomar una caña y hablar de nuestro día en la empresa. Mi marido no era un empleado de una empresa como yo. Él programaba y diagnosticaba problemas para páginas web. No se podía llamar empresa. Era más bien un negocio unipersonal. A veces trabajaba en casa, pero la mayor parte del tiempo iba a un pequeño coworking. Era un espacio con algunos escritorios, donde trabajaba con su portátil. El dinero que mi marido ganaba no era una fortuna, pero tampoco era poco. Era suficiente para vivir solo y aún ahorrar un poco. Como yo tampoco tenía un sueldo extraordinario, nunca pensé que ganara mal. De hecho, eso hasta me tranquilizaba. No sé si la expresión cortados por el mismo patrón se aplica aquí, pero nuestro nivel de vida, educación e ingresos eran muy similares. Por eso, cuando estábamos juntos, no había motivo para sentirnos intimidados o para sentir que uno era mejor que el otro. ¿Qué crees que pasaría si viviéramos juntos? Bueno, al menos comeríamos juntos, ¿no? Y eso ya es bueno, ¿cierto? La conversación empezó en tono de broma, pero el sentimiento era serio. Pensé que si uníamos nuestros esfuerzos e ingresos para formar una familia, tendríamos suficiente para criar, al menos, a un hijo. Quizás no una vida lujosa, pero una vida estable parecía perfectamente posible. Por eso, decidimos casarnos más rápido de lo que esperábamos. Me casé a los 36 años, una edad que algunos podrían considerar tardía. Cuando miraba a mi alrededor veía amigas que se habían casado pronto, ya con 2 hijos, una casa comprada y la vida más o menos organizada. A veces, eso me generaba un poco de ansiedad. Sentía que, como habíamos empezado tarde, teníamos que aprovechar el tiempo. Especialmente, queríamos tener un hijo rápidamente. La vida de casada era verdaderamente feliz. Sería mentira decir que no sentía la presión de tener que construirlo todo entre los dos, lejos de mis padres. Pero, extrañamente, esa presión no era desagradable. Como eran experiencias nuevas, me sentía nerviosa, pero al mismo tiempo era divertido, y tenía la sensación de que, a partir de ese momento, éramos un equipo. Los fines de semana, siempre hacíamos un plan los dos. Aunque no fuéramos lejos, paseábamos por el barrio, descubríamos restaurantes y, al volver a casa, nos tumbábamos uno al lado del otro en el sofá a ver la televisión. Durante la semana nos desahogábamos sobre las dificultades del día y nos consolábamos mutuamente. Una simple palabra nos hacía reír, y esa risa parecía cerrar el día de forma perfecta. A ojos de los demás, podía ser una vida de recién casados normal, pero, para mí, esa normalidad era maravillosa. En cuanto a tener hijos, tampoco dudamos mucho. Yo quería quedarme embarazada lo antes posible, mientras era más joven, y mi marido compartía el mismo deseo. Y, como si el cielo hubiera escuchado mi decisión, me quedé embarazada solo 3 meses después de casarme. La alegría era inmensa, pero la realidad era dura. Tuve que seguir yendo a trabajar hasta el final del embarazo. Honestamente, no era físicamente fácil. La barriga crecía cada vez más, y me quedaba sin aliento solo con subir un tramo de escaleras. Sin embargo, gracias a mi marido, nunca sentí que fuera un gran sacrificio. Me llevaba al trabajo todas las mañanas,
y me recogía a la hora de salir. Llegó un punto en que no solo el compañero que nos presentó, sino también otros compañeros, hablaban de mi marido. El marido de Sofía es todo un hombre de familia. Es verdad. Desde que se quedó embarazada la viene a buscar todos los días. Hoy en día no hay hombres así. Cada vez que oía estos comentarios me sentía orgullosa y, al mismo tiempo, muy agradecida. Tomé la decisión correcta, pensaba. Recuerdo mi último día de trabajo antes de coger la baja por maternidad. Mi marido fue a buscarme y saludó a mis compañeros. Mi mujer se va a tomar un descanso, pero volverá pronto. Por favor, guardadle el sitio. Claro que sí, no se preocupe por eso. Al oír aquellas palabras, sentí un nudo en la garganta. Hizo que pareciera que yo era indispensable para la empresa. En aquel momento, el negocio de mi marido también iba bastante bien. Por eso, quizás pensamos que podríamos vivir felices para siempre, sin grandes tormentas. Mirando hacia atrás, fue un pensamiento muy ingenuo. Fue entonces cuando una pandemia global empezó a extenderse. Al principio todos estaban asustados, pero, por otro lado, pensábamos que podría ser una oportunidad para el negocio de mi marido. El simple hecho de salir a la calle se convirtió en un motivo de miedo, y la gente empezó a pedirlo todo por Internet, lo que llevó a una explosión de nuevas páginas web. Los ojos de mi marido brillaban. Para él, que trabajaba en la programación de esas webs, parecía la oportunidad perfecta. Y de hecho, al principio, el trabajo fue muy bien. Los encargos se acumulaban y mi marido pasaba el día entero frente al portátil. Como yo estaba cuidando de un bebé y apenas podía salir de casa, y también tenía que teletrabajar, me sentía un poco agobiada. Aún así, al ver a mi marido siempre ocupado, no veía la situación solo como una crisis. Pero, mirando hacia atrás, todo eso fue una ilusión. El esfuerzo frenético de mi marido no era porque el negocio fuera bien, sino un intento desesperado de salvar un negocio que ya se estaba hundiendo. En ese momento, yo no me di cuenta de nada. Tras el inicio de la pandemia, el mundo se trasladó a Internet y la situación evolucionó mucho más rápido de lo que se esperaba. Grandes empresas y agencias especializadas empezaron a entrar en masa en el sector de mi marido. Los trabajos que antes se encargaban a autónomos, ahora los ofrecían grandes empresas en paquetes, a precios mucho más bajos. El problema era el precio. El coste de programar una web en una gran empresa se volvió más barato que contratar a mi marido. Parecía una situación imposible, pero era la realidad. Mi marido no podía bajar más los precios, pues tenía que cubrir como mínimo los costes de mantenimiento de los servidores. Al principio, intentó resistir. Quizás se convenció de que las cosas volverían a la normalidad, de que las grandes empresas no podían hacerlo todo. Pero el trabajo fue disminuyendo gradualmente, hasta que, en un momento dado, dejó de recibir siquiera peticiones de presupuesto. Fue entonces cuando mi marido preparó una tabla de precios con descuentos, pero ya era demasiado tarde. Los clientes ya habían desaparecido, y no quedó ahí. Surgieron problemas con los impuestos y otros gastos se acumularon de golpe. Costes de servidor, alquiler de la oficina, varias facturas. El dinero salía sin dar tregua. Mi marido se volvió cada vez más callado, pero pasaba aún más tiempo frente al ordenador. Mientras tanto, la pandemia también afectó a mi empresa. Los clientes empezaron a cerrar o a cancelar contratos, y la empresa acabó teniendo que reducir personal. Los objetivos eran obvios. La mayoría éramos mujeres de baja por maternidad o casadas. La empresa debió de considerar que éramos las personas de las que se podía prescindir más fácilmente. En el momento en que vi mi nombre en aquella lista, mi mente se quedó en blanco. Con el negocio de mi marido en crisis y yo perdiendo el empleo, la realidad me golpeó de lleno. ¿Cómo vamos a vivir ahora? Era el pensamiento que no se me iba de la cabeza. Cariño, no te preocupes. Estoy aquí, sano y fuerte. ¿Crees que no puedo mantener a nuestra familia? Pero unos ingresos fijos son importantes. Pues mira, creo que he encontrado un buen trabajo. ¿Has recibido un encargo de una web grande? No es eso. Tengo un amigo del instituto que tiene un negocio y está ganando mucho dinero. Voy a aprender de él. Me ha dicho que me enseñará. ¿Va a compartir sus secretos sin pedir nada a cambio? Ya sabes cómo son las viejas amistades. Como somos amigos del colegio, quiere ayudar. Aunque era una propuesta generosa, no me gustaba la idea de que mi marido pasara tiempo fuera de casa para reunirse con ese amigo. La pandemia me preocupaba por el simple hecho de salir a la calle y, sobre todo, teníamos un bebé recién nacido en casa. Tenía miedo de que la enfermedad llegara a nuestro hijo, pero mi marido, diciendo que era el cabeza de familia y tenía que mantenernos, empezó a quedar con ese amigo constantemente. Llegaba tarde a casa con frecuencia y pasaba mucho más tiempo mirando el móvil. Llegué a conocer a ese amigo una vez. Nos saludamos, pero, para ser sincera, no me dio buena impresión. Su forma de hablar y su mirada eran extrañamente superficiales
Y parecía que todo lo que decía era con una certeza absoluta. ¿No inviertes? Hoy en día, guardar el dinero en el banco no es una inversión segura. Me da un poco de miedo invertir. ¿Qué va? Eso es como no hacer una tortilla por miedo a romper los huevos. Cada vez que decía cosas así, pensaba si sería una persona de fiar. Aún así, no dije nada más. Ya habíamos perdido tanto. Y en aquel momento, no quería ser una carga más para mi marido. Pero, irónicamente, mis miedos eran infundados, y mi marido empezó a traer dinero a casa de nuevo, incluso con su negocio prácticamente en quiebra. A partir de cierto día, la expresión de mi marido empezó a cambiar ligeramente, y su voz adquirió una extraña confianza. Ahora estoy trabajando en ventas con ese amigo mío. ¿Tú trabajando en ventas? Sí, uso lo que aprendí de él para cerrar contratos. Se me da bien, ¿sabes? Mi marido dijo que aprendió a vender con ese amigo y que ahora era más importante tratar con personas que programar. Al principio, parecía indeciso sobre este nuevo trabajo, pero con el tiempo, fue cambiando. En cuanto empezó a ganar dinero, se sintió orgulloso de haberse unido a su amigo. A mí, su comportamiento me parecía extraño, pero, por otro lado, me sentía aliviada. Al fin y al cabo, estaba trayendo dinero a casa. Sin embargo, el dinero para los gastos de la casa era muy irregular. Había meses en los que me daba 2.000 o 3.000 euros sin pestañear, y otros en los que no me daba un céntimo. Pero, de vez en cuando, había meses en los que me daba una gran cantidad, como 10.000 euros, de una sola vez. Cariño, creo que ha entrado dinero de más en la cuenta. ¿Quién te crees que soy? El cabeza de esta familia, ¿no? Los 10.000 euros están bien. Úsalos para los gastos. Cuando recibía ese dinero, lo transfería inmediatamente a una cuenta de ahorros, y lo usaba poco a poco para nuestra familia. Leche en polvo para el bebé, pañales, facturas y una reserva para emergencias. Hacía cuentas de cabeza hasta que me dolía, pero como era dinero que mi marido ganaba para la familia, no quería gastarlo a la ligera. Sinceramente, era un gran quebradero de cabeza. Como los ingresos no eran constantes, era muy difícil hacer planes. Pero aguanté en silencio. No sabía exactamente lo que hacía mi marido, pero como él decía que ganaba el dinero con ventas, sentía que tenía que ahorrarlo aún más. Sin embargo, mi marido decía que yo era tonta por ser así. ¿Por qué ahorras tanto? Yo sigo ganando más. El dinero está para que circule. Nunca se sabe lo que nos depara el futuro. Cada vez que decía esto, sentía un escalofrío. Y, en un momento dado, empecé a sentir que mi marido estaba cambiando. Empezó a cuidar mucho más su apariencia, diciendo que, para vender, la imagen era importante. El pelo siempre lo llevaba impecablemente peinado, y la ropa salía de casa siempre planchada. Se preocupaba por cada detalle, desde el cuello de la camisa hasta la raya del pantalón. Mientras tanto, yo andaba por casa con una camiseta de cuello ancho y el pelo recogido en una coleta. Ahorrar el dinero de la peluquería era más importante, así que, la mayoría de los días, simplemente me ataba el pelo. Cada vez que me miraba al espejo, me sentía un poco descuidada. Últimamente, vas muy arreglado. Quien trabaja en ventas tiene que cuidar su imagen. En ese momento, sentí que mi marido y yo nos habíamos convertido en personas muy diferentes. Era como si viviéramos en la misma casa, pero en mundos distintos. Aún así, me esforcé por mantener la calma. Vivimos con tanto cariño y cuidado el uno por el otro al principio del matrimonio. Ese sentimiento no puede haber cambiado tan fácilmente, quería creer. Un día, mi marido empezó a decir que tenía que hacer viajes de negocios fuera. Esta semana tengo que ir a Sevilla. ¿En ventas hay tantos viajes de negocios? Como trabajamos los dos, cuando surge un cliente fuera de Madrid, nos turnamos. Esta es una transacción importante, así que, por ahora, tendré que ir más a menudo. La explicación parecía plausible. Desde la pandemia, cualquier actividad fuera de casa me daba miedo, pero según mi marido, era para el sustento de la familia. En aquel momento, le creí. No dudé ni un segundo. Aquel día fue otro más en el que mi marido salió de casa, con una maleta, diciendo que se iba de viaje de negocios. Como el equipaje parecía un poco más grande de lo habitual, le pregunté casualmente, ¿no te vas a quedar solo una noche? Esta vez, necesito negociar todo en detalle, así que creo que me quedaré unos 4 o 5 días. Al oír aquello, asentí. Era verdad que los viajes de negocios se habían vuelto más frecuentes últimamente, y como él decía que así funcionaban las ventas, lo acepté. Acompañé a mi marido hasta la puerta, la cerré, y, de repente, la casa me pareció demasiado silenciosa. Para romper el silencio, encendí la televisión. Estaba cambiando de canal cuando me detuve en un canal de teletienda. Quizás porque la economía estaba mejorando un poco, estaban vendiendo muchos paquetes de viajes,
En la pantalla, la gente sonreía mientras partía al extranjero, y frases como "es ahora" o "nunca" se repetían. Al ver aquello, de repente pensé, ¿cuándo fue la última vez que viajé? Antes de tener al bebé, no viajábamos mucho. Y después del nacimiento, la palabra viaje ni siquiera se me pasaba por la cabeza. Sentí una cierta melancolía. Y, naturalmente, me acordé de una amiga que vivía en España. Era mi mejor amiga. Vivía en España y trabajaba en una agencia de viajes. La razón era simple. Su marido era español. Manteníamos el contacto, pero, con la excusa de estar siempre ocupadas, no hablábamos con frecuencia. Pero al ver los paquetes de viaje, me acordé de ella y le envié un mensaje. Empezamos a ponernos al día. Le envié fotos de mi hijo y ella me envió fotos de España. Intercambiamos mensajes sobre cosas triviales y, aquella noche, me dormí sin pensar en nada más. Al día siguiente, por la tarde, al mirar el móvil, vi que tenía una llamada perdida. Era de mi amiga. Me pareció extraño. Las llamadas internacionales son caras, así que, normalmente, no nos llamábamos. Mi primer pensamiento fue que algo grave había pasado. Sentí que el corazón se me aceleraba un poco. ¿Me has llamado? ¿Por qué me mentiste? ¿Yo mentí? ¿Sobre qué? Si lo estabas pasando mal, deberías habérmelo contado. ¿Por qué no me dijiste que te habías divorciado? ¿Divorciada? ¿Yo dije que me había divorciado? Sí, ya lo sé todo. Ese hombre que dices que es tu marido. Estaba en la foto que me enviaste ayer. Vino ayer de luna de miel. Entonces, ¿os divorciasteis porque te fue infiel? ¿Y se casó justo después? Espera, espera. ¿Qué está pasando? Mi marido está en Sevilla por trabajo. ¿Luna de miel? ¿Qué? No, eso no puede ser. Lo vi con mis propios ojos. Vino a Tenerife de luna de miel. ¿Qué demonios es esta historia? Se llama Santiago, ¿verdad? Verifiqué el pasaporte. Me acuerdo porque el nombre de tu marido no es muy común. En ese momento, sentí como si algo dentro de mí se rompiera. Me quedé tan conmocionada que casi se me cae el móvil. Se me secó la boca y la mente se me quedó en blanco. ¿Dónde en España, dijiste? Estoy en Tenerife, en las Canarias. Sabía perfectamente que era Tenerife. Se la conoce como el Hawái de España. Un destino popular no solo para los españoles, sino también para extranjeros en luna de miel o de vacaciones. Por eso, cuando mi amiga dijo Tenerife, mi mente se confundió aún más. Era un lugar que no tenía nada que ver con un viaje de negocios. Sin pensarlo dos veces, actué. Llamé a mi madre. No tenía tiempo para grandes explicaciones. Solo le pedí que se quedara con mi hijo un rato. Cogí el pasaporte, hice una maleta a toda prisa y salí de casa. Compré el billete de avión más rápido para Tenerife y, al hacer clic en el botón de pago, me temblaban las manos. Ni siquiera recordaba la última vez que había volado. En otros tiempos, me habría preocupado por el asiento, si servían comida a bordo, pero aquel día no había tiempo para pensar en eso. Durante todo el vuelo, sentí que me faltaba el aire. Incluso sentada, el corazón me latía con fuerza, y las palmas de las manos no dejaban de sudarme. No puede ser verdad, debe de ser un error. ¿Cómo puede un hombre casado irse de luna de miel? Me repetía a mí misma decenas de veces. Pero, al mismo tiempo, otra voz decía, ¿y si no lo es? ¿Y si es verdad? ¿Qué vas a hacer? Mi marido dijo claramente que iba por trabajo, que era por las ventas. Una transacción importante. Por eso iba a Sevilla. ¿Cómo podía creer que esa misma persona estaba en Tenerife? De luna de miel, quizás sería más correcto decir que no quería creerlo. Cuando llegué al aeropuerto de Tenerife, sentí que las piernas me flaqueaban. Después de pasar el control de pasaportes, mi amiga me estaba esperando. Ya la había avisado. Al ver su cara, la realidad me golpeó de lleno y sentí ganas de llorar. Sofía, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Cuando me lo preguntó, solo asentí. Si abría la boca, sabía que me echaría a llorar. En el coche, de camino, mi amiga me lo contó todo con calma. Se casó con un español, se estableció en España y empezó a trabajar en una agencia de viajes para turistas españoles. Normalmente, había un guía específico para cada grupo, pero aquel día, por una desafortunada coincidencia, el guía que debía acompañar al grupo tuvo una intoxicación alimentaria, y ella tuvo que sustituirlo. Y resultó ser ese día, y resultó ser un programa para parejas de luna de miel, un programa que incluía repartir camisetas de pareja, masajes para dos y sesiones de fotos. Y fue ahí donde vi a tu marido. Al principio, tampoco quería creerlo. ¿Cómo es posible algo así? ¿Crees que me lo creí? El hombre que había visto en la foto de familia que me enviaste el día anterior aparece del brazo de otra mujer, diciendo que está de luna de miel. Quizás era alguien parecido. Yo también quería que lo fuera. Quería que fuera solo alguien parecido.
pero se fueron al mismo hotel después del programa de la mañana. Y verifiqué el nombre varias veces. Mi amiga no se quedó en las palabras. Cogió el móvil y me enseñó una foto. «Mira esto», dijo con una sonrisa amarga. En la foto había una pareja. El fondo era claramente Tenerife, y los dos estaban uno al lado del otro, sonriendo, y en el centro de la foto un rostro demasiado familiar. Era, sin lugar a dudas, mi marido. Al ver aquel rostro, mi mente se quedó vacía. Su expresión, la ropa que llevaba, incluso el reloj, conocía cada detalle. No era una persona tan despistada como para no reconocer a mi propio marido. El hombre de la foto era, inequívocamente, mi marido. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el móvil. No distinguía si era un sueño o la realidad. En ese momento sentí que todo en lo que creía se estaba desmoronando de golpe. Fue entonces cuando todo empezó a tener sentido. El cambio repentino de comportamiento de mi marido, el dinero que aparecía de forma irregular, su obsesión con la apariencia, los frecuentes viajes de negocios. Me di cuenta de que no podía seguir ignorando la verdad. Fui directa al hotel donde se alojaba mi marido. Sinceramente, en ese momento no había ningún pensamiento racional. Mi cuerpo simplemente actuó. Llegué al hotel y pregunté en recepción, pero, como era de esperar, me dijeron que no podían proporcionar información personal sobre los huéspedes. Aquellas palabras sonaron increíblemente frías. Sin otra opción, me senté en el vestíbulo a esperar, junto a mi amiga. Me quedé mirando el reloj. Pasó 1 hora, pasaron 2. En un momento dado, la rabia dio paso a una sensación de vacío. ¿Qué estoy haciendo aquí?, pensé. Pero no podía irme. Me quedé allí sentada, apretando los dientes y esperando. Pasadas unas 3 horas, oí un ligero revuelo cerca de la entrada del hotel y vi a alguien entrar. Fue en ese instante. Vi a mi marido entrar del brazo de una mujer desconocida. Pero la voz no era desconocida. Una voz familiar, un acento familiar y un español demasiado claro. «Cariño, hoy ha sido genial, ¿verdad? Gracias por el regalo. Esto es lo mínimo que podía hacer. ¿A quién le debo mi felicidad, si no es a ti?» Al oír aquellas palabras, mi cuerpo empezó a temblar incontrolablemente. Sentí como si una corriente eléctrica me recorriera de la cabeza a los pies. Me quedé sin aire y mi visión se estrechó por un instante. En ese momento debí de tener cara de muerta. Fui directa hacia ellos y me paré delante. No pensé en huir ni en esconderme. Simplemente les bloqueé el paso. Mi marido me miró primero con una expresión de «¿Qué pasa?», pero al reconocerme, se quedó petrificado. Se le abrieron los ojos como platos y la boca se le abrió de asombro. Nunca olvidaré esa expresión. «¿Cariño? ¿Qué acabas de decir? ¿Cariño? ¿A quién estás llamando cariño?». Fue entonces cuando la mujer al lado de mi marido me miró de arriba abajo y dijo, con una naturalidad desconcertante, «¿Y usted quién es para montar este numerito?». En ese momento casi me rió. De lo absurdo que era. Esa es la pregunta que quiero hacer yo. ¿Quién es usted para venir de luna de miel con mi marido? ¿Qué? ¿El marido de quién? Un silencio sepulcral se instaló en el vestíbulo. Juro que no se oía un solo ruido. Por un momento, pensé que todos los españoles allí presentes entendían español. Nos estaban mirando todos. Probablemente, como yo estaba gritando y con una cara terrible, se dieron cuenta instintivamente de que algo muy grave estaba pasando. ¿El marido de quién? Debe de estar confundiéndose. Este hombre se casó conmigo ayer. Es mi marido, y estamos de luna de miel. Mi marido, a su lado, no podía decir una sola palabra. Estaba simplemente con la boca abierta. Yo, casi sin poder respirar, solté las palabras. Aún hoy, no recuerdo exactamente lo que dije ni con qué lógica. Solo sé que dije todo lo que se me vino a la cabeza. ¿Una persona se casa sin ver el registro civil? Este hombre legalmente es mi marido. ¿Sabe cuántos años llevamos casados? No puede ser. Nosotros. Y tenemos un hijo. Al decir aquello, sentí tanta vergüenza que casi lloro. ¿Qué demonios es esta situación?, pensé. Tener que explicar mi vida, detalle por detalle, delante de mi amiga y de una desconocida. Me temblaban las manos, así que apreté los puños. Vergüenza, rabia, traición, todo me golpeó de una vez. Y, tragándome todas esas emociones, no me moví de mi sitio. Quería huir, pero en ese momento ya no podía. De repente, la mujer levantó la voz diciendo que no podía ser. «Es imposible. Nos casamos ayer. ¿Cómo puede estar casado?». En ese momento, no creí lo que oía. ¿Se casaron ayer? Aquel marido mío. No. Aquel canalla. No estaba bien de la cabeza. Es increíble, ¿no? Un hombre casado no solo tiene una amante, sino que además se casa con ella.
Me quedé pensando quién se sentó en los lugares de los padres del novio y si toda su familia era cómplice. El rostro de la mujer se estaba volviendo cada vez más pálido, y mi marido a su lado solo balbuceaba, sin poder decir nada. De repente, dijo la cosa más absurda posible. Pero, ¿cómo me has encontrado aquí? ¿Has puesto a alguien a seguirme? ¿Esto es tener cara? Aquellas palabras me dejaron completamente a oscuras. ¡Qué descaro! ¿Con qué moral dice algo así? No esperaba una disculpa, pero después de todo lo que ha hecho, ser tan atrevido es demasiado. Después de casarte descaradamente, ¿es solo eso lo que tienes que decirme? ¿No deberías estar de rodillas pidiendo perdón? No discutamos aquí, vamos a hablar a otro sitio. La gente está mirando. ¿Qué tontería es esa? No me importa si la gente está mirando. ¿Quién te mandó a hacer esto? He venido en avión hasta Tenerife para resolver esto. ¿Ir a otro sitio? Ni hablar. Habla aquí. Tenemos que hablar racionalmente. No vas a solucionar nada gritando. Vuelve a Madrid y espera. Y después, agarró la muñeca de la mujer e intentó subir a la habitación. En ese momento, mi mente se quedó en blanco. Dejé de pensar. Lo que siguió, para ser sincera, ni yo lo recuerdo con claridad. Cuando me di cuenta, estaba detrás de mi marido y le había dado una patada en el trasero con toda mi fuerza. Él cayó hacia adelante y yo me abalancé sobre él. ¡Hijo de puta! Le di puñetazos en la cara, le tiré del pelo. Fue un caos total. La rabia que había acumulado explotó de una sola vez. Mi amiga corrió para separarme y los empleados del hotel vinieron en tropel para apartarme. Oía voces de todos lados intentando detenerme, pero no podía parar. La situación se descontroló y acabamos en la comisaría de policía. Sentada en la comisaría, todavía no me sentía en la realidad. No hablábamos español y no podíamos explicar la situación debidamente. Al final, mi amiga tuvo que hacer de intérprete. Entonces, ¿cuál es la situación? Este hombre es el marido de mi amiga. Pero ha venido de luna de miel con otra mujer. Al oír esto, las expresiones de los policías españoles se volvieron extrañas. Se miraban unos a otros y murmuraban algo, con cara de ¿qué demonios está pasando aquí? Con la situación ya patas arriba, ¿qué más se podía hacer? Acabamos cogiendo un avión de vuelta a Madrid, juntos. Durante el vuelo, no intercambiamos una sola palabra, ni nos miramos. En cuanto llegamos a Madrid, fuimos directos a la comisaría de policía, diciendo que queríamos denunciarnos mutuamente. Voy a denunciar a esta mujer por adulterio, y yo voy a denunciar a este hombre por estafa. La comisaría volvió a ser un caos. En medio de todo esto, mi marido estaba con el móvil en la mano, sin saber qué hacer. Estaba llamando a aquel amigo. Raúl, Raúl, ayúdame. ¿Qué hago ahora? Le preguntaba. Pensé que el tal Raúl debía de ser abogado o algo así, pero la llamada no parecía ir bien. Su cara se fue poniendo cada vez más seria, hasta que se sentó en el suelo con una expresión de desesperación. Al ver aquello, sentí una ansiedad inexplicable crecer dentro de mí. Aquel amigo, el dinero que mi marido decía ganar, sentí que todo esto aún no había terminado. Allí mismo agarré a mi marido y le exigí que me contara qué había estado haciendo todo este tiempo. Mi cabeza era un lío, sentía que me faltaba el aire, y quería saber, al menos, una cosa con claridad. No bastaba con haberme sido infiel, ahora estábamos en la policía. La situación no tenía ningún sentido, pero la realidad era mucho peor de lo que imaginaba. Un policía, al comprobar la identificación de mi marido, dijo de repente: «Este señor ya tiene una denuncia en su contra». ¿Una denuncia? ¿Qué denuncia? El policía lo dijo con naturalidad, pero para mí sonó como un trueno. Cuando se empezó a hablar de detención, entré en pánico total. Pero, ¿qué estaba pasando? Además de serme infiel, ¿qué más había hecho mi marido para ser objeto de una denuncia? ¿Qué es esto? ¿Me has ocultado algo más? La denuncia es por estafa matrimonial. Ahora, vas a explicármelo todo, sin ocultar nada. ¿Qué ha pasado? Fue entonces cuando mi marido, con cara de completa resignación, se dio cuenta de que no tenía a dónde huir, y, como quien se rinde, empezó a contarlo todo. Fue cuando el negocio se fue a la quiebra y yo estaba muy mal que conocí a Raúl. ¿Y has estado dando golpes con ese tipo? Raúl, según mi marido, era alguien que sabía cómo ganar dinero. Un día, borracho, le contó que trabajaba en un bar y que se ganaba muy bien. No era un bar de gigolós con hombres jóvenes, como se suele pensar. Según Raúl, había un tipo de bar específico donde hombres más mayores eran los anfitriones. Normalmente las clientas eran mujeres mayores, y sorprendentemente, el negocio era muy lucrativo. Al principio, a mi marido le pareció repugnante la idea, pero cuando oyó hablar de las generosas propinas y del sueldo elevado, se dejó llevar. Cuando le pregunté de dónde sacaba tiempo para eso, bajó la cabeza y dijo:
Cada vez que decía que iba a tomar una copa con Raúl, en realidad, iba a trabajar con él. Me quedé estupefacta. ¿Desde cuándo duraba esto? Como el trabajo empezaba sobre las 8 o las 9 de la noche, nunca sospeché. Solo pensaba, ahí va otra vez a beber. Deben de ser negocios. Pero, en ese momento, mi marido estaba trabajando en uno de esos bares. ¿El dinero de los gastos venía de ahí? Las mujeres daban mucho dinero en propinas y regalos caros. Yo lo vendía todo y te daba el dinero para los gastos de la casa. Al oír esto, me temblaron las manos. El dinero que mi marido me daba de forma irregular, las grandes cantidades ocasionales, todo venía de ahí. Me quedé sin palabras. Más que rabia, sentí una vergüenza indescriptible. El dinero que yo administraba al céntimo, ahorrando en la leche en polvo de mi hijo, había sido ganado de esa manera. Era insoportable. Pero no quedó ahí. El caso de Tenerife fue planeado por Raúl. La idea era dar un golpe grande y desaparecer. El plan era engañar a una mujer para casarse, sacarle todo el dinero posible, y luego anular el matrimonio. Mi marido, al principio, encontró la idea absurda. Pero Raúl le dijo, con toda naturalidad, nadie puede decir nada. Ellas también intentaron casarse con un anfitrión y fracasaron. Nunca van a extender el rumor. Puedes sacar mucho dinero. Damos un golpe grande y luego desaparecemos unos años, conseguimos un trabajo de verdad y empezamos a ganar dinero honradamente. Al oír esto, mi marido dijo que ya estaba demasiado metido. Sabía que no había vuelta atrás, pero aceptó la propuesta, pensando que sería la última vez. Mientras escuchaba la historia, sentí que todas las piezas del rompecabezas encajaban. El origen del dinero, las salidas frecuentes, los viajes, la boda repentina, y, en ese momento, pensé que el hombre que yo conocía como mi marido podía haber sido una mentira desde el principio. Y así, todo encajó. Mi marido ya había dado un golpe antes. Recibió el dinero, me lo dio a mí como si fuera para los gastos de la casa, y luego anuló el matrimonio. Pero la mujer, furiosa, lo denunció por estafa. Fue ahí cuando mi marido se dio cuenta de que engañar a mujeres de esta forma daba mucho más dinero que trabajar en el bar. Y no se detuvo. El segundo caso de estafa matrimonial demostró que el primero no había sido una casualidad. Esta vez, para tranquilizar a la mujer, le dijo que el registro civil se podía hacer más tarde, después de vivir juntos, e incluso se fueron de luna de miel. Esa luna de miel fue en Tenerife, y fue ahí donde lo pillé. No podía creerlo. Ni en las películas o en las series se escriben cosas así, porque falta realismo. Pero aquella historia increíble sucedió justo delante de mí, en mi vida. Era incomprensible. Mi marido continuó poniendo excusas hasta el final. Hice todo para que nuestra familia viviera bien. Perdóname solo esta vez. ¿Cómo te atreves a pedir perdón después de todo esto? Lo hice por nuestra familia. No, esto es un delito. Voy a pedir el divorcio inmediatamente. Incluso al oír sus palabras, mi corazón no vaciló. La mujer con la que se fue de luna de miel estaba montando un escándalo, diciendo que lo iba a denunciar por estafa, y la policía, viendo que ya tenía antecedentes por el mismo delito, dijo que no podía ignorar la situación. Y yo dije que iba a denunciar a todas las mujeres con las que se había involucrado. Fue entonces cuando mi marido se agarró a mis piernas y empezó a llorar. ¿No nos queríamos? Me equivoqué al intentar hacerlo mejor. Si tú también me dejas, ¿a quién me voy a aferrar? Tu vida ha llegado a este punto porque quisiste el camino más fácil. Tus viajes de negocios eran para divertirte con las mujeres a las que estabas engañando. Y lo peor de todo es que ese dinero sucio, disfrazado de gastos, fue a parar a la boca de mi hijo inocente. Al pensar en eso, sentí más asco que rabia. Al final, hice las maletas y me fui a casa de mis padres. Presenté inmediatamente la demanda de divorcio. También denuncié a todas las amantes que pude identificar. Sinceramente, quería denunciar también a Raúl, pero me dijeron que, legalmente, era difícil, pues no me había perjudicado directamente. Mi marido, en la cárcel, lloraba y pedía perdón. Las mismas palabras de siempre. Lo siento. Me equivoqué. Pero esas palabras ya no tenían ningún significado. Había cruzado todos los límites. En este momento, el divorcio está finalizado, y estamos tramitando el reparto de bienes. Estoy analizándolo todo, desde la indemnización hasta la pensión alimenticia, paso a paso. Intento ser lo más racional posible, para no dejarme llevar por las emociones. ¿Y mi marido? Actualmente está en libertad condicional, con antecedentes penales. Y he sabido que se peleó completamente con Raúl. Las mujeres con las que se involucró también presentaron demandas civiles, por lo que ha perdido dinero y credibilidad. ¿Y la mujer con la que se fue de luna de miel? Fue reconocida como víctima de estafa, pero como también estuvo involucrada en una relación adúltera,
no quedó exenta de culpas. Tuvo que pagarme una indemnización. ¿Y yo? Estoy viviendo en casa de mis padres con mi hijo, recuperando el aliento. El tiempo en que cada día era una batalla ya ha pasado. Ahora, mi preocupación no es ¿cómo voy a sobrevivir?, sino ¿cómo voy a vivir bien? Una cosa es segura, a pesar de todo lo que he pasado, no me he dejado hundir, y por ahora, eso es suficiente. El resto de mi vida, la construiré yo misma, paso a paso.